Entonces, nosotros ayer pues solo habíamos clasificado la primera, la segunda y la que dice unitaria. Entonces acá, pues ustedes observen, ¿verdad? Que todas las que están de azul son fracciones propias. Y son fracciones propias porque allí el denominador es mayor. Dígame, Edgar, veo que tiene levantada su mano. Tengo pantalla negra. Ah, Profe, bueno, todavía. está bien. No, profe, ya se mira. Ya se Bueno, mira. para ustedes, para mí no. Ya, profe. Ya dice. Bueno, tal vez se tarda por la red, pero ahí va. Ahorita ya. Muy bien, entonces, y las otras que son la número 7, número 9, número 10 y número 12 son fracciones impropias, ¿verdad? ¿Por qué son fracciones impropias? Porque allí el denominador era menor. Entonces, no sé si así lo hicieron o tuvieron ahí algún error. Solo una, yo solo tuve una. Solo una. Muy bien. Bueno, ya una de 10 que les quedaron, bueno, 9, me parece prudente. Entonces, vamos a continuar. Y ahora pues vamos a ir a las conversiones de fracción impropia a número mixto. Entonces, yo solamente voy a corroborar el resultado de la número 6, o bueno, de la número 5 y de la número 11, ¿sí? Número 5 y número 11. Voy a corroborar ahorita el resultado. Y ustedes pues ahí van a probar si estos dos resultados les quedan correctos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es la división. Decimos ahí 12, que es el numerador, dividido el denominador, 3. Entonces, ¿cuántos 3 nos caben en 12? 4. 4. 4 por 3, 12. Bueno, resulta que nos queda 0. Miren, nosotros podemos escribir esto como número mixto. Sin embargo, aquí la respuesta es entera porque no nos quedó el residuo. Si nosotros les queríamos escribir como número mixto, pues tendríamos que colocar residuo 0 y denominador 3. Pero como digo, esto pues es 0, ¿verdad? Entonces, ahí la respuesta es únicamente 4 enteros. Y allí. Bueno, ahora vamos a la número 11. Entonces, hacemos la división de 28 entre el denominador 13. Entonces decimos, bueno, ¿cuántos 13 nos caben en el número 28? 2. 2. Entonces decimos 2 por 13 y eso es 26. Resto y entonces aquí 8 menos 6, 2, ¿verdad? Entonces nos queda 2. 2. Aquí pues casualmente nos queda el mismo valor en los dos, ¿verdad? Entonces el número entero es 2, el numerador es 2 y ¿cuál es el denominador? 13. 13, muy bien. ¿Sí? 13. Entonces, ese es el número mixto. ¿Tuvieron esos resultados o tuvieron algún error allí? Sí, entonces vamos allí a continuar. Pues yo espero de que esto haya quedado claro porque sí es muy importante. Ya cuando nosotros estamos trabajando con las operaciones con fracciones, entonces suelen surgir esas operaciones, ¿verdad? Cuando en el resultado hay que convertir a número mixto o como lo que vamos a ver el día de hoy, de convertir un número mixto a una fracción impropia. Entonces sí es necesario que quedemos claros con esto. Entonces voy a avanzar y voy a pedirle favor a
¿Algún alumno que pueda leer la diapositiva? ¿Puedo leer yo, profe? Está bien, por favor. Conversión de números mixtos a fracciones impropias. Para convertir un número mixto a fracción impropia, se multiplica la parte entera del número mixto por el denominador de la parte fraccionaria y al producto se le suma el numerador. Muchas gracias. Entonces allí pues vimos la descripción del proceso que nosotros vamos a hacer para convertir número mixto a fracción impropia. Y yo pues ahí marqué algunas palabras, ¿sí? En sí, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a multiplicar el entero por el denominador y al ese resultado que nos salga de la multiplicación le vamos a sumar el numerador, ¿sí? Este proceso, pues lo que nos está indicando es cómo obtener el numerador y eso es lo que vamos a ver ahora. Solamente pues me indican ahí si ya copiaron para poder avanzar a la siguiente diapositiva. Si no, doy un momento más. Todavía no, profe, de un momento más. Ok, doy un tiempo más. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya. No, profe. Mm. Ya, profe. Bien, entonces vamos a avanzar, ya no falta nadie. Ok, vamos a avanzar entonces. Todavía no, profe. Todavía no. Bueno, vamos así rapiditos porque de usted depende si nosotros trabajamos hoja el día de mañana, porque si no terminamos tema el día de hoy, mañana todavía vamos a ver tema, ¿sí? Y después, si nos queda tiempo, entonces vemos la hoja de trabajo. Ya. Ya, profe. Ya, profe. Y entonces, bueno, vamos a trabajar allí ahora el ejercicio. Los ejemplos para poder entender entonces cómo se hace este proceso. Bueno, básicamente lo que nos decía la definición es que nosotros vamos a multiplicar, miren, el entero por el denominador y a ese resultado le vamos a sumar el numerador. Entonces vamos a hacerlo así. 5 por 2, 10. 2 por 5, muy bien, 10. Y a ese resultado que obtenemos le sumamos el número 3, 13. que es el numerador. 13. Entonces es 13. Bueno, ahí pues lo que estamos obteniendo, como ustedes ven, es un solo número. Y este número es el numerador. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el denominador? Trabajo la línea de fracción y recuerden, el día de ayer dijimos que cuando convertimos de fracción impropia a número mixto, el denominador es el mismo. Entonces, aquí es la misma situación. ¿Cuál es el denominador de este número mixto?
5. Entonces, Cinco. ese es el denominador también de la fracción impropia. O sea, el denominador se mantiene. Ese proceso que vamos a hacer de multiplicar y sumar es para encontrar el numerador. Vamos con la otra. Entonces, tenemos que multiplicar y sumar. Entonces, decimos ahí 1 por 9. 9. Muy bien. Más 7. Eso es 16. 16. Muy 16. bien. Y ahora, pues, entonces tenemos ahí como denominador, ¿qué número? 9. 9, muy bien. Y entonces, Eso, o sea, que solo el número 9 que está abajo hay que ponerlo siempre. sí, el denominador. Ese es el que se copia. Bueno, entonces me indican cuando ya lo hayan copiado. Ya, profe. 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 Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a avanzar. Y pues, entonces, como ustedes pues ya copiaron, ahí no se quedó nadie pendiente, entonces yo al grupo solamente les voy a mandar esta diapositiva, que es para que ustedes practiquen en su cuaderno, ¿verdad? De convertir de número mixto a fracción impropia. Entonces eso dice la instrucción, convertir a fracción impropia. Muy bien. Entonces allí pues vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a trabajar acerca de las fracciones equivalentes. Entonces le voy a pedir a otra persona que me haga favor de leer esa definición. Ay, ay. Yo. Está bien, Jason, ya que nadie más dijo. Bien. Las fracciones equivalentes son aquellas que se expresan de manera diferente, pero representan la misma cantidad. Para averiguar si dos fracciones son equivalentes, se efectúa la multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, y el resultado debe ser igual a la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por un momento yo creí que iba a decir como el noticiero, al volver las fracciones Porque fue equivalentes. muy rápido. ¿Por qué? Bueno, ¿sabías que, dice el video, las fracciones equivalentes entonces son las que se expresan de manera diferente, es decir, que tienen diferentes números, pero que van a representar la misma cantidad, el mismo espacio, ¿sí? Entonces yo acá en pantalla tengo dos figuras, ¿sí? Que vamos a escribir la fracción que representa cada una de ellas. Entonces, observemos la primera figura. Entonces, ¿cuántos espacios están pintados en la primera figura? 2. 2. 2. ¿Y cuántos espacios tiene en total la figura? 4. 4. Entonces, esa figura representa 2/4. Ahora la siguiente. ¿Cuántos espacios están pintados? 4. 4. 4 8. y 8, ¿verdad? 8. Ahora, yo quiero que observen ustedes, miren, esos rectángulos son del mismo tamaño y si ustedes se dan cuenta, aunque son un número diferente de espacios de acuerdo a la cantidad que tiene cada figura,
está pintado igual, ¿sí? Porque en ambos rectángulos está pintada la mitad, ¿verdad? ¿Observamos eso? Sí. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque esas dos son fracciones equivalentes. Tienen diferentes números, porque aquí dice 2/4 y esta dice 4/8, pero son fracciones equivalentes. Entonces, eso es lo que nos dice el concepto, que las fracciones equivalentes son las que tienen diferentes números, pero representan la misma cantidad. Ahora, ¿cómo voy a saber si dos fracciones son equivalentes si no tengo la figura y sin necesidad de graficar? Entonces, lo que vamos a hacer, aquí pues nos decía multiplicar el numerador por el denominador de la otra y así. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer nosotros es hacer un producto cruzado, para que ustedes me entiendan. Entonces, miren, decimos 2/4 y 4/8. Va. Entonces, yo voy a multiplicar así, miren, cruzado, ¿sí? El numerador de una por el denominador de la otra y el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Eso es lo que dice la definición. Entonces, vamos con la primera. La primera multiplicación es 2 por 8. ¿Y cuánto es 2 por 8? 16. Dígame, Jason. Eso yo creo que ya nos enseñaron en sexto, en quinto, creo, me recuerdo yo que me habían Sí, es enseñado eso. posible. Ujú. Entonces, ahora vamos con la otra multiplicación que es 4 por 4. 4 por 4. 4 por 4. Muy bien. 16. 16. Entonces vemos que nos da el mismo resultado. Nos da el mismo resultado porque entonces estas fracciones son equivalentes. Y esto es lo que ya nos dice acá. Son equivalentes. Bueno, vamos a comprobar estas otras dos fracciones si son equivalentes o no. Entonces el mismo proceso. Vamos a multiplicar cruzado. Entonces, ¿cuál sería la primera multiplicación? 3 por 20. 3 por 20. 3 por 20. ¿Y cuánto es 3 por 20? 60. 60, muy bien. 60. Ahora, ¿cuál sería la otra multiplicación? 4 por 4 15. por 15. Bien, 4 por 15. Entonces aquí estoy colocando 4 por 15. Esto pues tendría que tener el mismo resultado. ¿Cuánto es 4 por 15? 60. 60. Entonces, como nos da el mismo valor, entonces nosotros decimos que Son equivalentes. Es equivalente. son equivalentes. Muy bien. ¿Sí? Son equivalentes. Ahora, si definitivamente pues no nos diera el mismo valor, entonces ahí diríamos que no son equivalentes, ¿verdad? Ahora, en la siguiente observamos que la primera es un número mixto, ¿sí? Entonces, para determinar si son equivalentes, yo debo de tener únicamente fracciones, ¿sí? Expresado como fracciones, ya sea propias o impropias, pero deben de estar expresados como fracciones para poder hacer ese proceso. Entonces, vamos a convertir ese número mixto a fracción impropia. Entonces ya vimos cómo hacerlo. Multiplicar el entero por el denominador y sumarle el numerador. Entonces aquí lo voy a hacer así, ya no lo voy a escribir. 5 cuartos. Muy bien, 4 y más 1, 5. Y el denominador es 4. Entonces esa fracción representa. Tenemos ahí que vamos a comparar entre 5/4 y 30/24. Bueno, entonces, 4 por 30. Ah, no, 5 por 24. realmente aquí pues podríamos hacerlo de cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Ya para la comparación de fracciones, entonces ahí sí tiene que ser de esa manera. Entonces ahí tenemos 5 por 24 es 120. Y ahora la otra pues es 4 por 30. Son 120. Muy bien.
120. Entonces, como nos da el mismo resultado, entonces nosotros decimos que son Equivalente. equivalentes. Y ahí está. Entonces, así pues, hasta ahí logramos llegar el día de hoy. Mañana, dependiendo de cómo esté el tiempo, entonces, vamos a trabajar el último tema que tenemos de esta semana, que es la representación de fracciones en la recta numérica. Y luego vamos a trabajar en la hoja de trabajo, al menos para resolver las posibles dudas que haya, ¿verdad? Entonces así vamos a estar finalizando el día de hoy.